Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la teoría del aprendizaje humanista. Representantes: Eloísa Áviles Albertos, Valeria Hernández Castillo, Guadalupe Danae Hernández Gutiérrez. ¿Cuál es el objetivo? La teoría del aprendizaje humanista busca crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante donde los alumnos se sientan valorados, motivados y empoderados para alcanzar su máximo potencial. Hablaremos un poco de la teoría. La teoría del aprendizaje humanista se enfoca en la importancia de la experiencia personal y la autonomía del individuo en el proceso del aprendizaje. Esta teoría se desarrolló en la década de 1960 y se basa en la idea de que los seres humanos tienen una naturaleza inherentemente buena y que el aprendizaje es un proceso que debe ser dirigido por el propio individuo. La teoría del aprendizaje humanista se centra en el desarrollo integral de la persona, enfatizando el crecimiento personal, la autonomía, la creatividad y la autorrealización, como podremos ver a continuación. 1. El aprendizaje es un proceso personal y significativo. Es decir, se enfoca en el desarrollo emocional, social y cognitivo del estudiante. Y el aprendizaje debe ser relevante para la vida del individuo. 2. El estudiante es el centro del aprendizaje. Se le considera un ser autónomo con capacidad de elegir y dirigir su propio aprendizaje. La educación, por ello, debe adaptarse a sus necesidades, intereses y ritmo. 3. Importancia de la motivación intrínseca. Se fomenta el deseo de aprender por el placer de descubrir y crecer, más que por recompensas externas. Maslow menciona que el aprendizaje contribuye a la autorrealización. Clima de su pirámide de necesidades. 4. El papel del docente como facilitador. El profesor no es solo un transmisor de conocimiento, sino un guía que crea un ambiente de confianza y respeto. Carl Rogers enfatizó la educación centrada en la persona, donde el docente escucha y apoya el crecimiento del estudiante. 5. Aprendizaje experiencial y efectivo. El aprendizaje debe involucrar emociones y experiencias personales para ser significativo. Actividades prácticas, reflexivas y creativas son esenciales. 6. Ambiente de aprendizaje positivo y libre de amenazas. Se debe promover un clima de seguridad psicológica donde el estudiante se sienta aceptado y libre de juicio. La confianza y la autoestima influyen en la capacidad de aprender. Desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Se estimula el pensamiento divergente, la solución de problemas y la autoexploración. Se valora la expresión personal y la autonomía intelectual. Hablaremos de los principales autores. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 y murió el 8 de junio de 1970. Él nos dice que su teoría de jerarquía de necesidades enfatiza la importancia de la autorrealización como objetivo principal del ser humano. Como segundo autor tenemos a Carl Rogers. Nació el 8 de enero de 1902 y murió el 4 de febrero de 1987. Él desarrolló la terapia centrada en la persona basada en la confianza, en la capacidad del individuo para crecer y cambiar. Su enfoque en la autoactualización se relaciona directamente con el aprendizaje humanista. Como tercer autor encontramos a Viktor Frankl. Nació el 26 de marzo de 1905 y murió el 2 de septiembre de 1997. Su libro El hombre en busca de sentido describe la importancia de encontrar significado en la vida para superar las diversidades. Esta idea se conecta con la búsqueda de propósito en el aprendizaje. Como cuarto autor encontramos a John Dewey. Nació el 20 de octubre de 1859 y murió el 1 de junio de 1952. Él dice que su filosofía pragmática enfatiza la importancia de la experiencia y la acción en el aprendizaje, lo que se relaciona con el enfoque humanista en la participación activa del estudiante. Por último podemos encontrar a Juan Lafarga. Nació el 31 de marzo de 1930 y murió el 20 de noviembre del 2015. Él se enfoca en la importancia de la experiencia personal y la autonomía del individuo en el proceso del aprendizaje. La teoría del aprendizaje humanista, en la que se enmarca la propuesta de Abraham Maslow, pone al estudiante en el centro del proceso educativo, enfocándose en su desarrollo integral, así como lo son emocional, social y cognitivo. Este enfoque valora la autoexploración, la autorrealización y la autonomía, promoviendo un aprendizaje significativo que trasciende la simple adquisición de conocimientos. Los métodos de enseñanza que promueve el aprendizaje humanista son aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje experiencial, learning by doing, aprendizaje colaborativo,
aprendizaje basado en problemas y enseñanza socioemocional. La teoría del aprendizaje humanista puede aplicarse en el entorno escolar, creando un ambiente de enseñanza centrado en el estudiante, donde se promueva la autonomía, la creatividad y el desarrollo emocional. En el aula se aplican metodologías y estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes eligen un tema de su interés y lo desarrollan de manera autónoma, guiados por el docente, así como también una educación personalizada en la cual la enseñanza se adapta a los ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno, permitiendo la flexibilidad en la evaluación y en la forma de demostrar el conocimiento. La enseñanza se centra en valores y emociones y se incluyen actividades de reflexión como diarios emocionales o debates sobre dilemas éticos, fomentando el aprendizaje basado en la empatía y el respeto. Se crean espacios de aprendizaje experiencial en donde se llevan a cabo actividades que conectan el aprendizaje con la vida real. Se genera un clima de aula positivo y libre de amenazas en el que se promueve la seguridad emocional, la aceptación y la confianza en el aula, evitando castigos que generan ansiedad o miedo. En la relación docente-estudiante, el docente funge como facilitador más que transmitir solo conocimientos. Es un guía que escucha y motiva a los estudiantes. Fomenta la confianza y el respeto mutuo, y la retroalimentación se presenta de manera positiva y motivadora, en que en lugar de enfocarse solo en errores, se refuerzan logros y esfuerzos, utilizando evaluaciones cualitativas y autoevaluaciones, brindando tutorías y acompañamiento individualizado en que la atención es personalizada para orientar el crecimiento personal y académico. En la gestión escolar, las escuelas se presentan como comunidades de aprendizaje, en las cuales se promueve la participación de estudiantes, docentes y familias en la toma de decisiones, fomentando espacios de diálogo y colaboración, creando programas de desarrollo socioemocional tales como talleres sobre autoestima, resiliencia, comunicación y gestión emocional. Así como también hay flexibilidad en la enseñanza y evaluación, en la cual se permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje de diferentes maneras: ensayos, proyectos, presentaciones, arte, etc. Ejemplos de cómo se aplica la teoría en la escuela. La teoría del aprendizaje humanista se aplica en las escuelas mediante prácticas que promueven el desarrollo integral del estudiante, considerando no solo su crecimiento académico, sino también su bienestar emocional, social y personal. En el primer ejemplo tenemos la creación de un ambiente seguro y aceptante. El ejemplo es: un maestro de primaria establece un aula donde los estudiantes saben que pueden expresarse sin miedo a ser juzgados o ridiculizados. Se fomenta la escucha activa, el respeto mutuo y se celebran las diferencias individuales. La aplicación de este ejemplo sería en círculos de diálogo, donde los estudiantes comparten cómo se sienten al inicio de la clase, o algún establecimiento de normas colaborativas para la convivencia en el aula, y también se puede reconocer y validar las emociones de los alumnos durante el día escolar. Como segundo ejemplo tenemos la evaluación formativa y autoevaluación. El ejemplo es: en lugar de solo utilizar exámenes tradicionales, un maestro de historia pide a los estudiantes que reflexionen sobre su propio aprendizaje al final de cada unidad. Se les pide que escriban sobre lo que entendieron mejor, lo que les costó más y cómo planean mejorar. La aplicación de este ejemplo podría ser con uso de diarios de aprendizaje o portafolios donde los estudiantes documentan su progreso, o conferencias 1 a 1 entre el maestro y el estudiante para así discutir sus metas personales y académicas. Como conclusión, daremos respuesta a dos preguntas. ¿Cómo definen al estudiante estas teorías? La teoría del aprendizaje humanista ve al estudiante como un individuo único, con potencial de crecimiento y autodescubrimiento. ¿Cómo se debe llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje? El proceso de enseñanza y aprendizaje en la teoría del aprendizaje humanista se centra en el desarrollo integral del estudiante, fomentando su autonomía, creatividad y responsabilidad. Esas son las referencias donde sacamos la información. Esperamos que la información dada sea de mucha utilidad. Gracias.